El conserje que todos humillaban enamoró a la hija del director sin decir una sola palabra. Cada vez que lo veían con su trapeador. Le Lanzaban broma. Le decían el mudo. Y algunos incluso fingían escupir donde acababa de limpiar. Nadie sabía su nombre completo. Nadie sabía que escuchaba, que observaba, y que recordaba cada rostro que se reía de él. Pero ella, la hija del director, la que caminaba con libros de filosofía y la frente en alto, lo miró diferente desde el primer día. No por lástima, sino porque en su silencio había una verdad que a ella nadie se atrevía a decir. Lo que nadie imaginaba es que el conserje mudo escondía un pasado. Un talento oculto. Y una historia que haría temblar los cimientos de toda la preparatoria. Parte 1. A las 6 de la mañana él ya estaba ahí. Barría la entrada con movimientos lentos pero firmes. El uniforme gris sin nombre. Los zapatos viejos. Una libreta pequeña en el bolsillo. Y unos audífonos sin música. Se llamaba Ángel. Aunque para la mayoría solo era el mudo. No porque no pudiera hablar, sino porque nunca decía una palabra. Ni para saludar, ni para responder. Los alumnos lo empujaban. Los maestros lo ignoraban. Y los administrativos solo lo miraban cuando algo se rompía. Él no respondía. No bajaba la mirada. Solo seguía limpiando. Como si no le doliera. Como si todo lo que le decían no le perforara el alma. Pero cada noche, cuando todos se iban, Ángel subía a la azotea. Sacaba su libreta. Y escribía. No palabras. Dibujos. Rostros. Fragmentos de escenas. Miradas que nadie recordaba pero él sí. Ella se llamaba Leonora. Hija del director. La única que no usaba uniforme. La única que caminaba como si flotara. La única que parecía ver más allá del muro blanco de la institución. Tenía fama de rara. Demasiado callada. Demasiado lista. Demasiado distante. Pero un martes por la tarde se cruzó con Ángel en el pasillo vacío del tercer piso. Él iba con un balde. Ella con un libro de poesía rusa. Se miraron solo un segundo. Y bastó. Los días pasaron. Leonora comenzó a sentarse sola en las bancas donde él barría. A veces le dejaba una servilleta doblada con una frase escrita. Otras veces solo lo miraba. Y él la miraba de vuelta. Sin palabras. Sin sonrisas. Solo con verdad. Una tarde. Ella dejó caer un libro. Adentro había una nota. ¿Por qué no hablas? Si lo hicieras, el mundo se caería a tus pies. Ángel la leyó. Y no respondió. Pero al día siguiente, le dejó en su banca un dibujo. Su rostro, con los ojos cerrados. Y la boca llena de mariposas negras. Ella entendió. No era que no pudiera hablar. Era que había cosas que dolían demasiado como para decirse en voz alta. La conexión creció. Pero también los rumores. Alumnos que se burlaban. Profesores que murmuraban. Y el propio director que un día la llamó a su oficina. ¿Qué hace sentada con ese muchacho? Escuchao. ¿A un mudo? A alguien que siente más que todos los que dan clase aquí. El director la suspendió por insolente. Leonora no se defendió. Solo salió del despacho y esa misma tarde dejó una carta sin firmar sobre el escritorio de su padre. Si tú supieras lo que él sabe. Si tú recordaras lo que le hicieron. Tal vez no dormirías tan tranquilo. Esa noche, Leonora esperó a Ángel en la azotea. Él llegó como siempre. Libreta en mano. Ella le mostró una foto en blanco y negro. Una foto de un concurso de pintura escolar. Años atrás. Un niño con el primer lugar. Y un rostro familiar. Ángel se quedó inmóvil. Era él. Cuando aún hablaba. Cuando aún creía que podía ser algo más que un conserje. Y entonces, Leonora preguntó. ¿Qué fue lo que te cayó? Ángel bajó la mirada. Sacó una hoja doblada de su libreta. Y se la entregó. El director. Tu padre. Me robó más que mi voz. Leonora sintió que el aire se le iba. Y supo que lo que venía después iba a romperlo todo. Parte 2. Leonora no durmió esa noche. La hoja seguía en su mano como si quemara. Tu padre me robó más que la voz. Esa frase no era metáfora. Era un grito envuelto en tinta. Revisó los archivos viejos de la escuela.
Su padre guardaba cajas de registros en el desván. Ella entró a escondidas. Encendió una linterna. Y empezó a buscar. Encontró lo que no debía encontrar. Una carpeta sin nombre. Con dibujos firmados por un tal Ángel Ríos. Premiados. Expuestos. Reconocidos. Y luego, recibos. Cartas de recomendación falsificadas. Y una denuncia interrumpida. Con letra temblorosa. Me obligaron a ceder los derechos de mis obras. Bajo amenaza de expulsión. Me dijeron que un chico pobre como yo no podía representar a esta institución. Firmé porque tenía miedo. Luego dejé de hablar. Leonora se sentó en el suelo. El mundo le temblaba. Su padre. El director. El hombre recto que siempre predicó méritos y esfuerzo. Había silenciado al mejor alumno. Al más sensible. Al más invisible. Al día siguiente. Leonora llegó temprano. Ángel Ibarra. Ella se acercó. Lo miró a los ojos. Y le devolvió los papeles. Él los tomó sin sorpresa. Como quien ya no espera justicia. Solo resignación. Pero ella no estaba resignada. Le entregó una nota doblada en una caja de cartón vieja. Con una sola frase. Vamos a hablar aunque tú no tengas que hacerlo. Esa misma semana, Leonora usó el laboratorio de computación de la escuela. Grabó un video. No dijo nombres. No mostró rostros. Pero contó la historia. La de un joven artista. Silenciado. Humillado. Desposeído por los mismos que debieron protegerlo. El vídeo se hizo viral. Porque era verdad. Porque se sentía en cada palabra. En cada pausa. Usó los dibujos de Ángel. Esos que aún guardaba. Los convirtió en animaciones. En símbolos de resistencia. Y firmó el vídeo con un nombre falso. La hija del que lo cayó. Los medios llegaron. Los alumnos empezaron a hablar. Algunos recordaban a Ángel como estudiante. Otros no sabían nada. Pero todos empezaron a verlo distinto. Ya no era solo el mudo. Era el que había sobrevivido a la traición. Y aún así limpiaba los pasillos sin rencor. El director fue confrontado. Negó todo. Pero una grabación olvidada en su propia oficina. Lo contradijo. Un audio viejo. Archivado por error en un USB. Donde se lo escuchaba decir. Ese niño dibuja como un genio. Pero no puede venir de una colonia como esa. No es buena imagen para el colegio. Que firme y se calle. Ángel nunca supo que la grabación existía. Leonora la encontró mientras buscaba una hoja en blanco. La justicia a veces no grita. A veces se acumula en silencio. Y un día, Rivienta, el director fue suspendido. Los medios contaron la historia como el caso del conserje artista. Y aunque nunca dijeron su nombre completo, todos sabían quién era. A Ángel le ofrecieron una beca. Una exposición. Una disculpa pública. Él rechazó todo. Menos una cosa. La mano de Leonora. Extendida. Firme. Real. Parte 3. Ángel volvió a la escuela. Pero no como conserje. Ahora ocupaba un espacio distinto. Un aula que antes nadie usaba. Convertida en taller. Con paredes blancas. Ventanas amplias. Y un cartel que decía: espacio de creación. Para los que no tienen voz. Pero sí algo que decir. Leonora lo ayudó a montar todo. Consiguió pinceles. Lienzos. Colores donados por padres de familia que ahora decían admirarlo. Alumnos que antes lo empujaban. Se anotaban en su clase. No por culpa. Sino porque algo en él los desarmaba. Y en medio de todo eso, estaba ella. La hija del hombre que lo había silenciado. La que en lugar de esconderse, se sentaba a su lado. Día tras día. Como si cuidarlo fuera parte de su historia también. Una tarde, Leonora encontró en el estante del fondo una carpeta negra. Adentro. Una serie de dibujos sin terminar. Retratos de ella. En distintos gestos. Miradas fugaces. Manos extendidas. Sonrisas apenas sugeridas. No eran bocetos. Eran confesiones. Y al fondo, una hoja escrita a lápiz. Con letra firme. Por primera vez. Palabras de Ángel. No hablo porque el mundo no sabe escuchar. Pero contigo.
Todo lo que nunca dije. Empezó a hacer ruido. Leonora leyó en silencio. Apretó el papel contra su pecho. Y entendió. Él también sentía. También quería. También temía. Pero la historia no estaba cerrada. Una madre del colegio, conservadora, influyente, exigió que Ángel fuera removido. Decía que era una mala influencia. Un ejemplo de resentimiento social disfrazado de arte. Junto Firmas presionó al nuevo director interino. Amenazó con retirar a sus hijos si ese ex conserje seguía enseñando. Leonora escuchó todo. Y no esperó. Convocó a una exposición abierta. En la explanada de la escuela. Dibujos de alumnos. Testimonios anónimos. Una cartelera entera con frases como: gracias a Ángel pude dibujar lo que callaba. Con él aprendí que mi historia también importa. Y en el centro, una lona gigante, con un retrato hecho por él. El rostro de Leonora. Y debajo, una nota escrita en marcador rojo. Ella me escuchó. Ahora yo también hablo. La exposición fue un éxito. Los medios regresaron. Pero esta vez no por escándalo. Sino por ejemplo, la madre que quiso callarlo. Terminó sacando a sus hijos. Pero la escuela no tembló. Porque por cada alumno que se iba, había dos que querían entrar. Esa noche, Ángel y Leonora subieron otra vez a la azotea. Como al principio. Él sacó su libreta. Ella sacó un marcador. Y sin decir nada, ella escribió en la última hoja: te enamoré sin palabras. Pero ahora quiero escucharte. ¿Mire, Jarius? Ángel sonrió por primera vez. No de forma fugaz, sino como quien se permite romper la última capa de miedo. Asensio. Y por primera vez en mucho tiempo. Hablo. Te amo. Su voz era baja. Áspera. Imperfecta. Pero real. Y eso fue más fuerte que cualquier poema. Parte 4. Desde que Ángel habló, todo cambió. No porque la gente lo oyera, sino porque él empezó a permitir que lo oyeran. Ya no escribía todo. Ya no se escondía detrás de su libreta. Aunque aún la llevaba en el bolsillo. Como un adulto. Como un trozo del silencio que lo había salvado antes de romperse. Leonora caminaba a su lado sin tratar de dirigirlo. No lo empujaba a hablar más. Ni le exigía gestos que no eran suyos. Solo lo miraba. Lo abrazaba. Lo dejaba ser. Y eso lo hizo florecer. Una tarde, en clase, una alumna de secundaria trajo una caja. Había encontrado entre las cosas de su abuela una carpeta con dibujos. Firmados por Ángel. Eran de su infancia. Retratos de calles del barrio. Niños jugando. Caras de miedo. Caras de ternura. Ángel la reconoció. Esa abuela había sido su primera maestra. La única que le dijo que tenía talento. Antes de que el sistema se lo tragara. Se quedó en silencio. Tomó uno de los dibujos. Lo enmarcó. Y lo colgó a la entrada del taller. Le puso un nombre. Lo que nunca me dejaron decir. Los alumnos empezaron a traer más cosas. Fotos. Cuentos. Records. Una servilleta con una dirección escrita a mano que uno había usado para encontrar el lugar donde su madre creció. Todo se convirtió en un altar de memorias. Un archivo emocional, donde cada historia silenciada encontraba una pared donde existir. Leonora propuso hacer una exposición itinerante. Llevarla a otras escuelas. A centros comunitarios. A espacios donde los conserjes también eran invisibles. Y Ángel aceptó. Con una sola condición. Yo no hablaré. Pero tú sí. Tú cuentas nuestra historia. Ella escribió un guión. Contó todo. Desde el trapeador. Hasta el primer dibujo. Desde la burla. Hasta la confesión. Y lo llamó. El conserje que todos humillaban. La historia que nadie quiso mirar. Y que ahora enamora en silencio. La presentación fue un éxito. Lauren. Aplaudieron. Se quedaron en silencio. Y al final, una anciana se acercó a Ángel. Yo fui la que limpió esta escuela antes que tú. Gracias por no dejar que nos olvidaran. Esa noche, Leonora y Ángel regresaron al taller. Se sentaron en el suelo, rodeados de papeles y pinturas. Ella le mostró una hoja. Con una sola frase escrita.
¿Y si este amor también puede sanar lo que no dijimos? Ángel no respondió con palabras. Se acercó, la tomó de la mano, y juntos empezaron a dibujar un mural, uno que ocuparía toda la pared del fondo, uno que nadie podría borrar, uno que contara su historia sin decir una sola palabra. Part 5. El mural tardó semanas en completarse. No era solo pintura, era testimonio, fragmentos de recuerdos, sombras y colores, ojos que lloraban, manos que sostenían, y al centro, un rostro dividido en dos, mitad ángel, mitad cualquier otro olvidado, y encima, con letras negras, una frase escrita por Leonora: no necesitas alzar la voz para cambiar el mundo. Solo necesitas que alguien te escuche de verdad. El taller se convirtió en refugio. Venían chicos de otras escuelas, jóvenes expulsados, mujeres que nunca terminaron la primaria, padres con hijos pequeños. Todos querían aprender a hablar sin gritar. A pinter sin técnica. A recordar sin dolor. Y Ángel estaba ahí, con sus manos manchadas, con su libreta en el bolsillo, y Leonora a su lado, mirando como si todavía no pudiera creer que fuera real. Un día, una periodista les pidió una entrevista. No para escándalo, sino para documentar el proyecto. Ángel aceptó, pero pidió que no fuera en vídeo, solo en texto, y que Leonora respondiera por él. Durante la entrevista, ella dijo algo que quedó grabado en todas partes. Él no solo me enamoró, me enseñó a mirar el mundo desde abajo, desde el polvo, desde lo que la gente pisa sin saber que duele. Y ahí, en ese silencio, descubrí que también había belleza. Un año después, el colegio inauguró una biblioteca nueva, y decidió nombrarla, no con el apellido de un político, sino con dos simples palabras: bibliotecarios, en honor al conserje que jamás levantó la voz, pero cambió la historia de toda una institución. Esa noche, Leonora y Ángel entraron solos, miraron los estantes llenos, y se sentaron en el suelo. Como siempre, ella le entregó una pequeña caja. Adentro, una carta sin firmar. Él la abrió, y leyó en silencio: no sé si el mundo merezca lo que construimos, pero tú merecías ser amado. No por lo que te callaron, sino por lo que fuiste capaz de decirme. Sin una sola palabra, Ángel cerró la caja, la guardó en su mochila, y tomó su mano. No dijeron nada. No hacía falta, porque a veces, el amor más fuerte es el que se escribe con miradas, y se pinta en silencio, para que jamás pueda ser silenciado otra vez. Fin.